ahora tengo que ya enviarles grabada. ¿Ya? Claro que sí. Gracias. Le pido por favor que si hay reunión, quiten su micrófono, por favor, ¿ya? Inge, se silenció usted, igual disculpe, no se lo escucha. Ay, caramba, mil disculpas. Estoy con un teléfono aparte. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, ya está, Inge. Ya, gracias, muy gracias. Ahora sí, le decía, vamos a continuar, ¿ya? Bien, con respecto a lo que es las administradores del sistema eléctrico, del sistema de potencia o sistemas eléctricos a nivel nacional, tengo lo que es el normador, tengo lo que es el administrador y tengo el que es regulador. Ya estos son los encargados. En este caso tengo a lo que es generación, todas las empresas las que se encargan de lo que es generación de energía eléctrica eh, a nivel nacional. El tema de transporte, aquí están las empresas igualmente, entre ellas está TDE, San Cristóbal, ISA, entre otras. También está ENDE, ¿no? Lógicamente, administrando todo ese tema. También tengo la distribución a nivel aquí Santa Cruz, ¿no? La CRE, en mi caso. Tengo lo que es el otro que es con los consumidores o reguladores, los que regulan ya el tema de suministro de energía eléctrica, ¿no? Entonces, estos son los que encierran todo lo que es el suministro de energía eléctrica, más que todo lo que es autoridad, fiscalización y control, ¿ya? Bien, eso para conocimiento general. Bien, vamos a ver ahora el tema de por qué razón se transmite energía eléctrica. Entonces, en resumen, para transportar energía eléctrica es para evitar esto, pérdidas de potencia, ¿ya? Otro, para evitar el efecto Joule, ¿no? Eso habíamos explicado el día de ayer, que el calentamiento del conductor es debido a que hay lo que es el efecto Joule, y eso es debido a que existe corriente en el conductor. Y el objetivo de esto es que no haya corriente o en lo posible sea nulo el tema del transporte de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, eso, pues, por esa razón se eleva a tensiones muy altas para que la corriente, en cierta forma, sea cero, ¿no? Y así nos ahorramos y evitamos este efecto Joules, el cual ocasiona que el conductor caliente, y como lógicamente que cuando un conductor caliente y con el tiempo esto se va deteriorando, debido a que no es de por vida, sino que tiene una cierta cantidad de vida, ¿no? Una cierta que va a durar ese material. Bueno, bien, entre otras cosas, también otro objetivo principal es directamente proporcionar la tensión necesaria a la carga final, ¿no? Bueno, antes de llegar a esta parte, a este punto, cuando llega mi línea, a ver, preguntando, repasando esta parte, todo tiene que tener claro el tema. Cuando llega, tengo mi tendido de energía eléctrica, ¿ya? Tengo mi tendido eléctrico. Voy a hacer otra vez. Papeles. Supongo que tengo mi tendido eléctrico. R, S, T, ¿ya? De aquí se deriva 1, este para mí es el neutro. 1 para mí es el neutro. Bueno, de aquí uno se me deriva 1, que es el neutro. Este es el R. Pregunta es para ustedes, ¿no? S y T. Voy a preguntar lo siguiente. De aquí derivo el neutro y de aquí derivo una fase, cualquiera sea esta, de acuerdo a la carga. Si yo coloco aquí una pinza amperimétrica y quiero medir el amperaje, ¿cuánto mediría? ¿Cuánto creen que mediría? Lo han derivado a mi pilastra, en mi nuevo lotecito que tengo ahí.
Se me ocurre a mí colocar mi pinza perimétrica. Quiero ver cuánto está el consumo. ¿Cuánto creen que mide ahí? Pregunta para todos. ¿Cuánto me diría? A ver, aquí ya me respondió una persona. A ver, a ver, a ver. 0. Muy bien. No me diría nada. No mide nada. Porque no hay consumo. No hay consumo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Merlo, muy bien, Daniel. Entonces, no me diría nada. Porque no hay consumo. Y esto es debido a que la carga la define mis equipos eléctricos, al cual voy a utilizar. Entonces, mis equipos tienen resistencia, hay capacitancia, hay inductancia, ¿no? Todo esto me va a generar la impedancia de mi circuito de sistema eléctrico, la carga en general. Y posteriormente de eso va a venir la potencia, ¿no? Y de la potencia yo voy a derivar la corriente y demás, derivar cuánto consume la corriente con respecto al consumo de esa vivienda o de ese lugar específico. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, si yo derivo directamente a mi pilastra, mido, no voy a medir nada, porque no hay consumo. Excelente. Pasemos al siguiente. Aquí tengo lo que es, ya pasamos a esta parte que es energía consumida. Este es un recapitulando que la energía consumida, ¿no? Es igual a ¿qué? A la potencia por la variación en el tiempo, ¿no? O sea, la potencia va a depender del tiempo que esté activo. En otras palabras, la energía consumida. Ya, aquí tengo entonces unos ejemplos. Calcule el consumo de algunos equipos eléctricos en un tiempo de 30 días. Después también estamos considerando que aquí tiene un costo por kilowatts hora. Aquí a nivel Santa Cruz, o inclusive ustedes podrían hacerlo con una facturita, tienen ustedes un valor, un precio por kilowatts hora. La más básica es de 0.70 bolivianos el kilowatts hora. No es tan cara que digamos, ¿no? Pero este es el precio por kilowatts hora. Ya, 0.70 bolivianos el kilowatts hora. ¿Ya? Este es en boliviano, por si acaso, el kilowatts hora. ¿Ya? Entonces, esto es el más básico. Y eso va a depender del lugar donde uno vive, del lugar de tipo de casa, etcétera, etcétera. Son ya consideraciones aparte. Bien, lo que me interesa a mí es que tengo un equipo de 1200 watts y esta trabaja 10 horas. ¿Cómo calculo eso? Tengo la potencia y tengo el tiempo. Y nada más necesito estas dos variables para determinar la energía consumida. Entonces tengo potencia que es 1200 por 10 horas, porque esto en lo que es el tiempo, aquí tengo lo que es potencia, voy a medirlo en watts, en kilowatts. En kilowatts, tengo que llevarlo a kilowatts. El tiempo tengo que medirlo en hora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la energía consumida, su unidad es el kilowatts hora. ¿Ya? Kilowatts hora. Si lo tengo en otra unidad, lo tengo que llevarlo a esta expresión, kilowatts hora, ¿ya? Para poder trabajar con esta energía consumida. Lógicamente que al final vamos a hacer ejercicios relacionados a esto, ¿ya? Haciendo recapitulaciones y demás. Y vamos a seguir aumentando más ejercicios, pero ya va a incluir inclusive el tema de impedancias en el circuito. Más que todo, vamos a trabajar en temas de motores. Por ahora no. Bien, multiplicando este 1200 por 10 tendría la siguiente ejercicio, ¿no? Aquí tengo la respuesta ya, no hay necesidad de hacer más. Tengo entonces, aquí tengo 1.2 kilowatts ya convertido a kilowatts hora por 10, por 30 días, ¿no? Sería 360 kilowatts, que estaría consumiéndose en 30 días. Entonces aquí tendría que aumentar el tiempo, el tiempo que es, aquí equivaldría el tiempo aquí por 30, ¿no? Tengo que definir el tiempo. ¿Sí? Tengo la potencia, las horas consumidas por el tiempo, ya por el tiempo que está o funcionando ese equipo. Entonces el costo, aquí está la fórmula de costo, es potencia o energía consumida por el costo, ya. Entonces el costo, la fórmula sería costo, esta fórmula ya lo llevamos con ustedes en electrónica de potencia, bueno, los que pasaron conmigo, ¿no? Costo es igual a lo que es energía consumida por el precio. Bueno, entonces esa sería mi fórmula de costo. El otro por tiempo del consumo, únicamente aumento por 30 y ahí tengo el tiempo definido. Cuánto se consume en un tiempo específico, ¿ya? Ahí te voy a anular a una persona que está, creo, con su micrófono abierto.
Ya, ahora sí. Sigamos. El mismo caso en este otro ejercicio, ¿no? Igual tengo, lo único que varía es lo que es el precio, ¿no? Aquí también es, por ejemplo, aquí tengo dos equipos. Y aquí era uno, aquí son dos. Lógicamente que se va a duplicar, ¿no? 1900, ahora 1800. Lógicamente también la potencia se duplica. Este es un motor de 3/4 de HP. Equivale a 559 watts, 25 minutos. Entonces tenemos que llevarlo esto tanto a watts, para empezar, el HP a watts, ¿no? Y aquí tengo la conversión. Tendría de 25 minutos, tengo que llevarlo a horas. Entonces tengo 0.42 horas, 0.56 kilowatts. Convertidos por 30 días, tendría este consumo en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Y el costo sigue siendo el mismo para todos, va a ser 2.5 aquí. Entonces me salía 17.8, ya sea bolivianos en este caso, ¿no? Si fuera el caso bolivianos, en bolivianos, ¿ya? Entonces, este sería algo simple de cómo se calcula la energía consumida en un tiempo específico. ¿Ya? Aquí, otro ejemplo. ¿Cuánto será la primera? Igualmente, potencia, tengo 300 watts, 9 horas, tiempo de uso. Entonces aquí tengo otros ejemplitos ya para que ustedes lo vean. Esto igual se lo voy a añadir para que ustedes lo vayan a chequear y tengan muy claro el tema de las fórmulas, ¿ya? Únicamente aquí estamos para el tiempo, únicamente se aumenta la cantidad de días que se está usando. Y aquí están los demás ejemplos con sus diferentes potencias, con sus diferentes tiempos y lógicamente que la fórmula que vimos en un principio aplica a todas. Lógicamente que tengo que llevarla sí o sí a kilowatts y a horas para poder hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Entonces, esto sencillamente es un repasito. Pasemos al siguiente. Este mismo caso, ¿ya? Aquí hay más ejemplos. Bueno, antes de seguir, hay una tareita de investigación, igualmente va a estar en la diapositiva, así que no hay pena que saquen captura y demás. Va a estar en la diapositiva, se lo voy a pasar ahora mismo. Van a investigarme ventajas y desventajas de las diferentes formas de generación de energía eléctrica. Más que todo me interesan las ventajas y desventajas. Quiere decir que van a ser una o dos ventajas de cada uno, de las principales, ¿ya? A nivel Bolivia, ¿ya? Más que todo estamos hablando de la hidroeléctrica, ¿no? Biomasa, ¿no? Otro, principio de funcionamiento de un generador. ¿Cómo es posible cómo trabaja un generador? ¿No? Entonces, eso me va a indicar este principio de funcionamiento de un generador y cómo genera lo que es la alterna, ¿no? Con electrodos, tipo dínamo. Entonces, ya ustedes me explicarán de acuerdo a su investigación. El otro, ¿cuáles son? Este ya es un poquito de lo que es nivel Bolivia. ¿Cuáles son las centrales eléctricas de generación de energía en Bolivia? Los tradicionales y alternativos que se proyectan hasta el 2025. Aquí hay en la página de Bolivia, en lo que son proyecciones de inversión, hay un proyecto de investigación donde indica cuáles son los tradicionales y cuáles son los alternativos con respecto a proyectos de energía eléctrica. ¿Ya? Ustedes ya se imaginarán a qué nos referimos con alternativos, ¿no? Y los tradicionales bueno, los enumeré altos, varios. Pero una pregunta. Dígame. Los alternativos pueden ser, por ejemplo, las tercializadas, que dependen de CRE. Ya, sí, voy a hacer así la que ¿cuál sería? Por ejemplo, Sí, digamos, la tradicional sería, yo creo, o vende, es la que, bueno, no sé. sí, así es. La tradicional sería la que habitualmente nosotros nos ponemos energía eléctrica, que son las hidroeléctricas, ¿no? A ver, Ah, vamos a lo siguiente. Lo voy a silenciar a todo, ¿ya? ya. Un ratito. Ya, escúchame lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, los tradicionales son los que actualmente tenemos funcionando. Los alternativos serían aquellos que ya se proyectan como una solución alternativa de generación de energía eléctrica. Ejemplo, la eólica, ¿no? Ya con esto creo que se dan cuenta a qué se refiere con alternativos. Otras formas de generación de energía eléctrica
para que así puedan apoyar a la tradicional, a la que habitualmente nosotros ya dependemos, ¿no? La termoeléctrica, hidroeléctrica a nivel Bolivia, ¿ya? Entonces, eso ya es un poquito del proyecto de investigación. Bueno, esto se lo dejo entonces como tarea para la próxima semana, el día viernes, ¿no? Y, y una última pregunta, que sería esta. Estas son tareas de investigación, si no me dan, ¿no? La otra sería, ¿qué tipo de instalaciones regula la NB777? ¿Ya? Esto es necesario que sepan sí o sí. Ya por ahora, solamente qué tipo de instalaciones. En la próxima vamos a ver qué relación existe cuando yo hago un cálculo de sección de conductores, en qué código está. Ok, hay dos códigos que yo realmente estoy usando, que es la NB77, y hay yo que uso la que es la red, ya, la red también. Ya, red eléctrica en baja tensión, BT, REPSEM, red, ya. Esto ya vamos a verlo después. Por ahora, esto. ¿Qué tipo de instalaciones regula la NB777, ¿no? Lógicamente que tenemos que a finalizar nuestro informe, tenemos que determinar cuál es el código o cuál es la norma que me dice que tengo que hacerlo así. ¿Qué norma es al finalizar lo que es el ejercicio? Abajo tengo que justificar con qué norma estoy aplicando esa operación, ya que me apoye, esa norma me apoya a mí en el proceso que yo hice, en el ejercicio que realicé. Ese es el objetivo de estas normas. Y la norma no te dice que lo vas a hacer exactamente así, sino que te está diciendo que lo hagas bajo esas cláusulas, te bases sobre esas cláusulas, ¿ya? Lógicamente que ustedes podrían mejorarlo, ¿no? En un sentido, darle otro tipo de seguridad adicional, quizá poner fusibles. Quizá la norma me dice, un ejemplo, la norma me dice que tienes que colocar un breaker y tu disyuntor y después tu equipo de instalación. Un ejemplo. Pero ustedes por seguridad le ponen fusibles más adicionales, porque ya lo tienen instalado el sistema, lo tienen ya adicionado, entonces fusibles siguen ahí. Entonces, otra medida de seguridad. Ustedes saben que los fusibles actúan mucho más rápido que un disyuntor. La gran desventaja que tiene esto es que tengo que reponerlo, ¿no? Ese es un gasto adicional. En cambio, el disyuntor hay que esperar un instante de que, bueno, para empezar, primero regule mi sistema cómo está interconectado y después ya lo vuelvo a subir otra vez, ¿no? Aparte que se calienta por tema de subida de corriente. ¿Ya? Entonces sería la tarea para la próxima semana, ¿ya? Está acá. Bueno, bueno, después eso. Bien, esto vamos a pasarlo. Esto es esta parte del laboratorio. Bien, aquí, a modo de recordar el día de ayer, entre todos voy a buscar quiénes me van a responder ya. Por ejemplo, ¿qué sería una subestación? En resumen, ¿qué sería una subestación? ¿Mm? ¿Quién puede levantar la mano? Hay una opción para levantar la mano ahí y le responde solito. Una planta que se encarga de transformar la corriente para distribuirla a sectores para hacer su consumo adecuado. Ya, muy bien, Cabero. Ya, muy bien, Cabero. Ya. Excelente. Está bien. Entonces, eso es lo que es la subestación eléctrica, ¿no? Vamos a cerrarlo. Entonces, a ver. Sería eso, ¿no? Es la que se encarga de transformar, regular, repartir, distribuir energía eléctrica. Muy bien. Excelente. Ya, Cabero. Vamos a ir anotando los que están participando. Ya, vamos al siguiente. El otro. Ay, ¿cuántos tipos de subestación hay? La otra persona que levante la mano. Aquí hay Escobar, a ver. Miguel Escobar levantó la mano, responda. Hay tres ingenieros. Uno es la sujetación para elevar lo que es el voltaje. El segundo es para reducir el voltaje y el de distribución. Ya, muy bien, Escobar, Miguel. Ya tiene ya tiene igual su participación en clase. Excelente. Entonces, muy bien, son las subestaciones, ¿no? Que permiten transportar, convertir elevar y reducir las tensiones, como también empezar a distribuirlas a distintos puntos, ¿no? En resumen. Aquí otra persona, levante la mano. ¿Qué subestación qué es una subestación que transforma o eleva, más que todo la elevadora, ¿no? ¿Quién podría responder esta?
¿Qué es una subestación transformadora elevadora? Y me da un ejemplo. A ver, aquí. Sí, sí, es verdad, Luis Romero. Hay desfase, lógicamente. Desde un principio está esto desfasado. A ver, ¿qué me puede responder esta acá? ¿Qué es una extracción lavadora? Hace la mano. Hay 10 para la opción para elevar la mano, dice en el Zoom. Y, y pone su respuesta ahorita. Yo dije, Dígame, a ver. la subestación, elevadoras, ¿no es? Sí, Son las que elevan la tensión que entregan los generadores de electricidad, eh, que facilitan una transmisión o interconexión en un sistema, más o menos eso. ya, está bien soporte Javier Céspedes, está bien. Entonces aquí, muy bien también Merlo, ¿ya? Entonces los dos también. Está bien, estoy viendo la participación de cada uno. Merlo participa de forma escrita y Céspedes habló. Está buenísimo. Entonces sería la elevadora, eleva la tensión, con el objetivo también de eliminar lo que es el efecto Joule, ¿no? Es el objetivo. Tener una tensión altísima, con tal que la energía eléctrica se transforme en tensión. La última, y las subestaciones transformadoras reductoras serían las que reducen, ¿no? Las que reducen la tensión, ¿no? Estas son las que de muy alta, sencillamente la reduzcan a una para poder proveer a un punto definido, ya sea uno que es el que va a distribuir, ¿no? La energía eléctrica a nivel, ya sea urbano, a nivel industrial, o sencillamente a una zona que va a ser la que se va a suministrar energía eléctrica, ¿no? Sí, así es, estimado, Pablo, está bien, Pablo Viacaba, ¿no? Les pediría que pongan su apellido en la próxima, ya así les voy anotando con su nombre, porque a veces tienen un nombre y yo voy a poner puntos a la misma persona 2 veces, así que en la próxima les pido que me pongan su nombre y su apellido, ayer les pedí eso, ¿no? Pablo, entonces Viacaba está bien, y Ángel, voy a suponer que es el único Ángel. Ángel, ¿qué es su apellido? Ángel, su apellido. Ya, listo. Ya, en la próxima, por favor, pongan su apellido, ya, para la próxima clase. Listo. Pasemos al siguiente. Entonces, bueno, esto nada que ver. Ya vamos a ver ahora el factor de potencia. Déjame ahorita de compartir esto. Aquí tengo parte. ¿Usted me escucha ahorita? Sí, sí, enseguida, ahorita seguimos con esto. Profe, una pregunta, ¿me escucha? Diga, sí, diga, escuche. No, solamente estoy probando mi audio. Igual quería Listo. probar mi audio, no sé si me escuchan. Sí, sí, escucha, escucha clarito, fuerte. Perfecto, gracias. Ya, jóvenes, bueno, esta parte un poquito para una Jóvenes, recapitulación. oye, no sean la burla. Ya. Bueno, jóvenes, vamos a seguir. Vamos a ver con el factor de potencia. Aquí, el sábado. Sábado 9. Participación en clase. Bueno, sigo. Entonces, el factor de potencia, bueno, ayer habíamos visto en cierta forma ya una introducción a lo que es el factor de potencia con la señal sinusoidal del comportamiento del misma. Lógicamente que aquí únicamente vamos a ir a los puntos enteros, por decirlo así, sin considerar el desfase, ¿ya? Porque una vez que yo considere el desfase, tengo que considerar la impedancia de mi circuito, ¿ya? Ahí voy a ver si es la inductancia o la capacitancia el problema, o sencillamente sería un detalle resistivo. Entonces ahí vamos a tocar un poquito de números complejos, ¿ya? Para poder determinar lo que se usa en una instalación eléctrica. ¿Qué tipo de impedancias causa que mi señal se desfase? ¿Ya?
Esto vamos a verlo más adelante. Por ahora, sencillamente una introducción a lo que es factor de potencia y a lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, el factor de potencia prácticamente define la calidad de energía. En resumen, define la calidad de energía, ¿listo? Que se está consumiendo en una instalación. Y se debe determinar prácticamente, esta es la relación que tiene, ¿no? El factor de potencia es esto, ¿no? La potencia sobre la aparente. O si no, el factor de potencia también vendría a ser el coseno del ángulo, ¿no? El coseno del ángulo. Ese también es el factor de potencia. Yo tengo que obtener este valor. Si quiero obtener lo contrario, o sea, el factor de potencia, o quiero obtener el ángulo específicamente, tengo que ser con arco tangente, ¿no? Y ese vamos a verlo más adelante. Sigo. El factor de potencia, el ideal es 1. 1. A mí en la CRE, resumiendo, me pide 0.9. ¿Hay alguien que trabaja aquí en la CRE? ¿Alguien de ustedes que trabaja en la CRE? ¿Mm? ¿No hay nadie? Ya, entonces sigamos. Realmente en la CRE me pide a mí, en la empresa, que debo trabajar con 0.9 para arriba, ya que es una norma que se ha establecido que este debe ser como requisito mínimo para que ésta pueda trabajar sin inconvenientes. Entonces, para que ellos se garanticen que ustedes están cumpliendo como empresa, ellos colocan sus analizadores de red, donde ellos determinan la calidad de energía que ustedes tienen en su planta. Entonces, ese analizador estará una semana, semana y media, para determinar que realmente a ustedes no les corresponde el problema de que algún generador en su instalación, en el parque industrial o en un lugar específico, les da problemas, ¿no? Entonces, ellos hacen eso. Para eso usan sus intermediarios o directamente vienen ellos. Bien, entonces, por el contrario, si es menor a la unidad 1, este es un problema ya. Un problema que realmente me va a determinar que hay mucha potencia reactiva. Esta potencia reactiva, esta potencia reactiva me provoca problemas en mi instalación, ¿ya? Esta Q se define con la letra Q, es la potencia reactiva. Esta lo que hace es sobredimensionar mi consumo. Si yo tendría aquí, por decirte, una tensión de mi instalación de por línea, por decirlo así, que voy a tener 230 voltios, yo tengo tensión. Entonces, este tipo de reactivo que va a hacer que esto se eleve mucho más. Va a ser 260, 250, el que va a ir por línea, o sea, por mi instalación. Va a volver eso. Eso tiene su retorno, porque más que todo eso trabaja en motores. Lo provocan los motores, los inductivos. Por dejarlo la ardilla, le llamaba así. Entonces, esta va a ir por línea, va a volver a la línea, por decirlo a mí, va a volver a mi trafo, y como mi trafo no tiene un banco de capacitores, va a salir y esta se va a ir a la interconectada de línea principal. Y aquí esta se encarga la crella. Y ahí tiene su problema. Esto ya va a estar viendo un problema de sobretensión que ustedes tienen en su instalación. Y es un problema que esencialmente se castiga con una multa, ¿no? Entonces, por no estar obedeciendo estas normas. Por esa razón es que a la entrada, sencillamente, ya se coloca en paralelo un banco de capacitores para evitar estos problemas de tensión. Lógicamente que no es lo único, ¿no? Porque sabemos que también el banco de capacitores con respecto a la inductancia causa problemas, ¿no? Entonces, pero para evitar este tipo de inductivos, este banco de capacitores son capacitores. Y el problema aquí es inductivo, son bobinas. Y recordando un poquito de lo que es inductivo y capacitivo, sabemos que el capacitivo, ¿cuál es la función de un capacitor en alterna, por ejemplo? ¿Qué hace? ¿Qué me podría decir? Alza la mano, a ver. ¿Cuál es la función de un capacitor en alterna y cuál es la función de un inductor en alterna con respecto a las magnitudes, ya sea corriente y tensión? ¿Cuál sería el problema? ¿Alguien que puede levantar la mano? A ver, alguien ya levantó la mano acá. Ya, muy bien. La capacidad, bueno, el capacitor desfasa la corriente, muy bien, así es. Respecto al voltaje, ya está bien, Lisandro. En cambio, el otro, lo que es el inductor, ¿qué haría? ¿Qué desfasaría? Termine completa la respuesta, Lisandro.
Sería lo contrario, ¿no? Muy bien, está bien, ya Lisandro dio la media respuesta. El capacitor lo que hace, a ver, vamos a ver si es que completó su respuesta. Ya, está bien, muy bien, Lisandro. Ahora sí terminó su respuesta. Ya, entonces, resumen. El capacitor, su función principal es desfasar la corriente. Ya, el capacitor. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo yo una línea de tiempo, y tengo dos, ya sea corriente y tensión. Este es lo que me mide la magnitud, sea voltaje o sea corriente. ¿Ya? Entonces, si tengo la corriente, por decir, no está desfasada el voltaje, aquí tengo 0, ya, digamos que es la corriente. El otro que sería color, lápiz verde, azul, ya, digamos que este es voltaje. El segundo va a ser corriente. La corriente va a estar, podría empezar aquí, ¿no? Podría seguir, ¿no? Entonces, la corriente aquí, ¿qué estaría representando esta forma o esta gráfica con respecto a lo otro? ¿Qué estaría representando si yo lo veo así? Voy a anotarlo acá. Por ejemplo, para mí, el rojito es voltaje y este azul es corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa? ¿Cuál es uno o el otro? Para mí, por ejemplo, el voltaje está retrasado con respecto a la corriente. En sí está retrasado. Entonces, si veo esta forma, a ver, El desfase muy bien, sería. así es, está bien, Lisandro. Está desfasando 90 grados. La corriente está desfasada con respecto al voltaje 90 grados, ¿no? Porque aquí está llegando 90, más o menos por aquí va a caer. Ya, entre este punto y este punto hay 90 grados, ¿no? Aquí va a haber 90 grados. Así, es correcto lo que está diciendo su compañero. Ya hay un desfase de 90 grados. Y eso se va a permitir debido a que, ya, entonces el desfase o la separación que hay entre los puntos de la corriente y el voltaje son 90 grados, ¿ya? ¿Y esto quién lo provocó? Estoy viendo que la corriente está adelantada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el capacitor el que está interviniendo en esta operación. Entonces, si yo les diera un gráfico de este tipo, voltaje y corriente, y les pidiera cuál está desfasada de una de la otra, entonces dirían, el capacitor está interviniendo en el circuito. ¿Por qué? Porque el voltaje se encuentra retrasado con respecto a la corriente. Y si fuera invertido, lo contrario, entonces sería el inductor el que está interviniendo en este desfase. ¿Se entiende? Si fuera lo contrario, digamos, si esto yo lo borro aquí, el voltaje, y coloco lo contrario, ya por otro color. Digamos que este verde que veo aquí es mi voltaje, y el otro rojito es la corriente. Entonces yo estaría diciendo que aquí está interviniendo el inductor, porque está desfasada el voltaje con respecto a la corriente, 90 grados. Pero déjeme decirle una mala noticia. No siempre se desfasa 90 grados. Es por defecto que se desfasa 90 grados. Esto va a intervenir muchas cositas. Podría ser que ya de este circuito de un principio puede estar desfasado ya unos 10 grados, 30 grados, y tiene que sumarse a la red principal. Ya. Ven, esto de los temas de desfase que estamos viendo aquí, lo vamos a ver cuando veamos el tema de impedancias. ¿Ya? De impedancias. Es más detalladito ahí. Y les va a quedar más claro el tema a este punto, ¿ya? Entonces, por ahora, lo único que quiero que sepan es que el inductor, con respecto al capacitor, el capacitor desfasa la corriente y el inductor desfasa el voltaje. Quiere decir que cuando yo hablo de inductor, estaría adelantando el voltaje, y la corriente, el capacitor, estaría adelantando la corriente. Eso que les quede claro por ahora. Bueno, más adelante ya veremos con gráficas, igual con una hoja de Excel, se lo voy a demostrar cómo se comportan las señales sinusoidales, tanto corriente como voltaje. Debo saber eso, sí, sí debo saber, para hacer un análisis de red. ¿Ya? Sigamos. Bueno, sigamos. Entonces, entre estas, lo que es el factor de potencia, tengo lo que es la potencia efectiva, que es la que se aprovecha, y su unidad es en watts. ¿Ya? Esta es su unidad, el símbolo y su unidad. Es la potencia real. Esta es la única que tiene potencia pura, por decir que no me afecta ningún tipo de problemas de alteración, es la resistencia. Esta es la única que no altera nada. Entonces, un horno
en mi planta, cuando sea resistivo, no me va a alterar nada. Así que cuando yo haga mis cálculos de factor de potencia, no lo voy a tomar en cuenta como una alteración de señal para que yo pueda calcular la reactiva. Aquí tengo otro, que sería lo que es la potencia reactiva. Voy a quitar esto, ya, la potencia reactiva, donde igualmente su unidad es bar, el bar, la reactiva, este es el problemita, pues. Este es el señor problema, porque este es el que se genera con el inductor. Cuando el motor trabaja, me va a generar una reactiva, y esta es la que vuelve a la línea, y si no hay un banco de factores, vuelve a la línea principal, y la cree, bueno, en algún momento se va a dar cuenta que yo soy el problema, ¿no? Su símbolo es el Q, ¿no? La Q. Digo, ahora esta es la aparente. La aparente encierra ambas, tanto potencia activa como reactiva. Entonces tengo que tener estos dos elementos para obtener la aparente. De ahí viene mi triángulo de potencias. Porque sabemos que hay triángulo de impedancias, triángulo de tensiones, triángulo de corrientes, triángulo de potencia. Aquí este es mi triángulo de potencias. Bueno, esto es más general, triángulo de potencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo potencia activa, reactiva, aparente. Esto es lo que me provoca, y esto es lo que viene a ver mi consumo en mi planta, o sea, en mi casa. Me viene a darme mi consumo aparente. Lo bueno que aquí no está legislado que una casa pague esta parte reactiva, porque no tengo mucha instalación, apenas tengo ver la heladera, hago un ventilador por ahí, uno que otro equipito pequeño con inductor. Entonces no hay necesidad que la empresa me venga a cobrar con reactivas, ¿no? Entonces, eso se lo obvia. Es más que todo esto de reactiva cobran a las empresas porque tienen equipos grandes, máquinas grandes trabajando en una empresa. A no ser que ustedes tienen un taller donde ya tengan que tener varios motores, ahí sí ya se les va a ajustar un poquito el tema, ¿no? Que también tal vez, si ustedes tienen muchos motores y esto sobrepasa el límite de su capacidad del tema de lo permitido, entonces la que le va a multar o le va a advertir que tiene que instalar un capacitores para corregir ese problema, ¿ya? Bien, sigamos entonces con el siguiente. Entonces el triángulo de potencia ya, triángulo de potencia. Y hay que graficarlo. En los ejercicios que se les va a dar, tienen que graficarlo, ¿ya? Igualmente, cuando vamos al tema de impedancias, tienen que graficar el triángulo de impedancias, ¿ya? Entonces, eso tengo que tener más adelante. Y para sacar el triángulo de impedancias, tengo que tener un poquito, tener base a números complejos. Bueno, aquí viendo el otro, esta parte ya vendría a ser la fórmula, ya, que hace rato estamos mencionando, que debo tenerlo como base principal ya para hacerlo. Ahorita vamos a hacer ejercicios y vamos a aplicar toda esta fórmula que estamos viendo aquí. Inclusive le voy a dar otro cuadrito, una fotito de unas fórmulas que tengo incluidas ahí. Bueno, aquí tengo otro que viene a ser sobre esto. El factor de potencia, bueno, esto del ángulo atrasado rezado, esto ya es lo que explicaba hace rato, ¿ya? El ángulo. Este ángulo se define, va a definirse de acuerdo a cuál sería tu potencia reactiva que estás generando en tu planta. Quiere decir que si tengo un factor de potencia de, por decirlo así, yo calculé en toda mi instalación, me salió 0.79, por decirlo así, en toda mi instalación. ¿Ya? Esta me va a dar un ángulo específico, ¿ya? Un grados, un ángulo específico. Pero si yo tengo otro factor de potencia, ya el corregido, por decir, yo quiero corregirlo a 0.95, por decirlo así. Entonces me va a dar otro tipo de ángulo. Y con este ángulo, yo puedo definir que aquí, en la primera, tengo mayor consumo que en la segunda. Entonces aquí voy a ver la corrección, que si yo tengo un factor de potencia casi llegando a 1, entonces me va a dar mejor rendimiento, voy a tener ahorro en la planta. Ya esa es la ventaja de tener un factor de potencia adecuado. Bien, ahora pregunta uno. ¿Por qué creen que nunca se puede llegar a 1? Nunca se puede llegar a 1. ¿Por qué creen que es así? Porque existe pérdida por calor, la inductancia que genera el conductor. Por el mismo conducto igual, mientras más largo, hay más pérdidas. Ya, está bien, podrías considerar, está bien eso. También el tema sería otro. A ver, ¿quién opinó? ¿Quién se llama usted? Wilmer Torres. Wilmer Torres. Muy bien, Wilmer Torres.
Ya, entonces lo que decía, está bien, ¿ya? Pues en el caso de que nunca llegue a uno es por la instalación, aparte, lógicamente que estoy tomando en cuenta lo que es los motores, pero la instalación que es el conductor, igualmente equipos nuevos que están instalando, entonces nunca esto va a llegar a uno, siempre va a estar jugando entre 95, 93, 92, 93. Si quieren, se van a dar capacitores a la entradita, ahí está su visor, y va a ver que va cambiando, siempre va cambiando. En ocasiones se mantiene constante, otra vez cambia o sube, pero no tiene que sobrepasar, porque si sobrepasa, ya es otro problema. Si sobrepasaría el 1, ya es otro problema. No tiene que pasar el 1 de 1, ni estar menos de 1. Estamos como decir, estamos contra la pared, ¿no? Cuchillo contra la pared, por decir. Porque si es mayor a 1, tendría un problema capacitivo. Y el problema capacitivo es ya problemas con la corriente, ya. Entonces, ya ese es otro tema muy distinto. ¿Ya? Entonces, por eso el factor de potencia tiene que ser 1 como referencia. Y por eso la CRE pide 90. 90 y para adelante. Pero no que sobrepase el 1. Bueno, aquí repasando, le decía hace rato, ¿no? Todo lo que es resistivo no consume, no tiene un tipo de ángulo de fase, así que es perfecto. No hay problema. Por eso son este tipo de lámparas, son las idóneas cuando no quieran consumirse, ¿no? Hay otro tipo de lámparas también que se usan a nivel industrial, que también tienen consumo, así no, son elementos tipo resistivos. Pero por lo general todas las lámparas que son fluorescentes, las lámparas grandes, de tipo Goliath, ¿no? Planta esos pocos grandes, tienen ya capacitores incluidos. Entonces, ya cuando existe ya capacitores, reactancias y demás, ya hay problemas ya donde te va a generar, sí o sí, te va a generar ángulo de desfase. Y eso es lo que provoca la reactiva, ¿no? Ahí se agarra. Aquí este es el señor pues, que provoca todos los problemas, ¿no? En una empresa, sobre todo cuando hablamos de factor de potencia, ¿no? Una empresa podría estar trabajando sin problemas, pero si tiene bien instalados su banco de capacitores y te va a dar un buen rendimiento. Entonces aquí me dice la inductor, ¿no? El inductor. Por ejemplo, aquí habla respecto a lo que es a las inductivas, ¿no? Lo que va a trazar la inductiva es 90 grados, ¿no? Genera un desfase de 90 grados, pero el detalle que es positivo, ¿ya? En cambio, cuando ya es capacitivo, es negativo, 90 grados. Ya más adelante vamos a hablar sobre esto. Inductivo, capacitivo. Para subsanar este problema, se usa lo que se llama banco de capacitores, ¿no? Pero se coloca en paralelo, no se coloca sobre la línea. Entonces, para eso, cuando yo haga un diagrama unifilar, que sí o sí lo vamos a hacer como tarea, ¿ya? Entonces, aquí no voy a colocarlo así. Una vez una persona me dibujó así y empezó a hacer su instalación. No es así, por si acaso, ¿no? No es así. El banco capacitor está en paralelo a la instalación. Ya, entonces, para que quede clarito eso. Está en paralelo, es decir, que está aquí. Y además, como es trifásica, tiene un arreglo. Está en estrella o delta. Generalmente van a tener instalaciones tipo delta. Sí. De tipo va a estar instalado ahí. Bueno, así de esta forma, ¿ya? Eso va a estar instalado en paralelo a mi instalación. Lógicamente que esta es trifásica, ¿no? Trifásica, 3 líneas. Y después viene a ser el breaker y demás, instalaciones que tenía aquí, sistemas de seguridad y demás. Pero esto va siempre al principio, a la entrada, ¿ya? Esta parte, todo esto vendría a ser esto, ¿no? Bueno, aquí está el tema del resumen, el resumen de cómo son las señales resistivas, inductivas, capacitivas, ¿no? Inductivas retrasa la corriente, capacitivas se retrasa el voltaje y se adelanta la corriente, ¿no? Aquí está en resumen. Bueno, en general, ¿qué causaría entonces el factor de potencia? Prácticamente para producir un trabajo, las cargas eléctricas requieren un cierto consumo, lógicamente. Entonces, cuando el consumo es mayor, se eleva el ángulo. Entonces, a esto se está hablando sobre esta parte de la reactiva, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esto se debe controlar. Y aquí tengo un ejemplo de lo que es algunos ángulos por defecto, ¿no? A 90, 60, 80, su factor de potencia cada uno. Beneficios. Problemas técnicos sería
problemas técnicos con el factor de potencia, que sería el mayor consumo de corriente, aumento de pérdida en motores, sobrecargas, incremento de voltaje. Como ven, hay muchos problemas que provoca el factor de potencia. Y también me provoca esta línea, ¿no? El factor de potencia se eleva con respecto a las pérdidas de conductor versus factor de potencia. Ya. También tengo lo que es el tema de la multa, ¿no? Realmente esto te cobran así. El 120% del costo de facturación ya sería, ¿no? Te cobran como una multa si es que no arreglas esa situación de tu factor de potencia. ¿Ya? Beneficios que te pueden ser disminución de conductores, reducción de tensión, aumento de la disponibilidad de potencia, incremento de vida útil de los conductores. Entonces, esto a veces se llega a apreciar, esta parte. El incremento de la vida útil de la instalación, ¿no? Y si alguna vez a usted le ha dado el caso, vuelvo a repetir esta parte, de que yo tengo una instalación y tengo un motor, ¿ya? Y me toca hacerle mantenimiento preventivo. Y me dicen a mí, este motor ha trabajado ya más de 6.000 horas, ¿ya? Ya casi un año, casi un año. Entonces tengo que ver cómo está su cableado eléctrico. Entonces voy a ver su cableado eléctrico, lo destapo y voy a ver que internamente está carbonizada. Entonces, ¿por qué es el problema? Porque ya aquí este inductor, este motor me ha provocado potencia reactiva y ha vuelto. Ya ha sobredimensionado la instalación, mi conexión. Se ha tenido mayor circulación de tensión en este punto, con tal que mi cableado se ha carbonizado. Ya se llega a carbonizar cuando está mal. Y aún peor, aunque si no tengo tierra, ¿no? Sí o sí tiene que tener tierra un motor. Lógicamente esa tierra tiene que estar instalada a la malla principal, ¿no? O si no, vamos a generar puntos equipotenciales entre un punto y el punto y esa carga puede ir a cualquiera de nosotros que estemos andando sobre el lugar y nosotros vamos a ser como unas jabalinas donde descargamos una gran carga de energía eléctrica. Y si no hay estas mallas, una línea principal. Bueno, eso vamos a ver cuando veamos tierra, este aterramiento, más adelante. Bueno, algunos beneficios igualmente que la empresa también te beneficia, ¿no? Te pone como una bonificación por cumplir con las normas, eliminación del factor de potencia y reducción en la facturación de crédito, ¿no? Bueno, estas son unas consideraciones igual. ¿Y cómo se instala? En paralelo, más que todo aplica a las que son todo lo que es inductivo y reduce la reactiva. Eso es lo que hace el factor de potencia. Es el triángulo de potencias. Ahora vamos a ver un poquito, un ejemplo. Bueno, estos son ejemplos. Vamos a los ejemplos, porque esto ya es un poquito de teoría de lo que estamos hablando ya. Bueno, aquí está el ejemplo de un motor. Por ejemplo, este tipo de instalación, este diagrama unifilar, ¿a qué más o menos lo ven más o menos acá? ¿Qué tipo de instalación ven acá? Mira, tiene un arrancador, un capacitor y un motorcito. ¿Qué tipo de diagrama lo ven ustedes acá? ¿Qué tipo de motor sería? ¿Un motor? Monofásico. Muy bien, un motor monofásico, excelente, muy bien. Excelente, muy bien, Ángel, Merlo, Javier, está bien los tres. Es un motor monofásico, prácticamente, porque porque arranca, ¿no? Porque tiene un arrancador, ¿no? Ustedes saben que el motor monofásico tiene un bobina de arranque y de trabajo, entonces lo que está aquí haciendo el arrancador está desfasando la señal, ¿no? Haciendo un poquito de lo que viene a ser el trabajo de un motor. ¿Cómo trabaja un motor? Trabaja con los tres, ¿no? El inductivo normal trabajaría con los tres. Un motor trifásico, digamos que está conectado a un motor trifásico. Estas líneas, una de la otra, están desfasadas 90 grados, ¿ya? Entonces, esto hace que la bobina que está interconectada, que son entre tres, que entran tres fases, pues trabajen de forma dinámica, una después de la otra, porque están, como decir, 90, 90, 90, así, hacen que esto gire en un sentido específico, ya sea izquierda o derecha. O si invierte una polaridad, va a invertir la polaridad también, ¿no? Pero esto es lo que hace normal, por eso yo conecto directo y empieza a trabajar el motor, no interviene más nada. En cambio, en un motor monofásico apenas le entra una fase, ¿no? Y le entra un neutro y una fase. Entonces, para que este motor pueda trabajar, necesita un arrancador. Y este arrancador, ¿qué va a hacer? Va a desfasar la señal.
va a desfasar la corriente con respecto a la tensión, o la va a retrasar la tensión, la va a retrasar la tensión, va a trabajar con una bobina de arranque, va a tener otro tipo, como si estuviera hablando otra bobina, ¿no? Entonces, entre las dos van a hacer que este motor pueda girar, y ahí se puede energizar después. Pero el arranque solamente trabaja, la bobina de arranque eso trabaja un instante, ¿no? Un instante. Después solamente trabajaría la bobina de trabajo. Entonces, y este arrancador lo que hace es desfasar la señal con tal que este empiece a girar, ¿no? Bueno, sigamos. Esta no. Ven, aquí tengo otro ejemplo también, igualmente motores monofásicos, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es ya la parte de esta parte, las fórmulas, ¿ya? Cálculos del kilowatt. Vamos a hacer de dos formas estos cálculos. Uno es calculando todo de cero y otro calculando ya con el factor K, ¿ya? El factor K es una tablita donde yo tengo que, con esa tablita yo tranquilamente, sin necesidad de hacer más cálculos que nada más de saber la referencia principal y cuánto es mi consumo total, yo puedo saber con cuánto tengo que, con cuánto de capacitancia o de cuántos kilovatios voy a solucionar ese problema que tengo en mi instalación. Vamos a ver ahorita ese ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo, este es para calcular lo que es la potencia reactiva, yo necesito tener el ángulo, la potencia reactiva de mi instalación inicial, por decir, esta es mi instalación actual, ¿ya? Esta es mi instalación actual. Y tengo que restarle mi instalación a la cual quiero que funcione, ¿ya? Esta quiero, por decirle, al 0.95, por decirlo así. Esto me generó una reactiva y esto digamos que estaba en 0.79. Me generó otra reactiva y es la actual que yo tengo ahorita. Y yo quiero una actual que sería mejorarla a 0.95. Entonces, entre estas dos me generan reactivas y estas ambas se restan. Y tengo una reactiva general. Entonces, lo que voy a hacer es mi potencia total instalada, que es P por la tangente del ángulo, ¿no? Tendría esa opción. Ahí voy a obtener ya mi reactiva total de mi circuito. Y para resumir todo esto, yo únicamente puedo hacer esta operación. Tener mi potencia total instalada con el factor K a la cual yo quiero llegar. Pero sí o sí necesito tener el ángulo de cada uno, ¿ya? Al ángulo al cual quiero llegar. Si no tengo ese ángulo, no voy a poder tampoco sacar esto, ¿ya? El ángulo o sencillamente también el factor de potencia. Aquí en el caso tengo el factor de potencia. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para resolver este ejercicio, ¿ya? Y con la tabla de factor K, digamos. Ahí te les muestro. Vamos a sacar esto ratito, por favor. Ahorita les voy a mostrar esa tablita que les mencionaba, el factor K. Ya. Ahora sí, comparto aquí el factor K. Mira tablita. Esta tabla es el factor K. Se la voy a pasar igualmente a ustedes porque ustedes igual lo tienen que hacer. Como verán, aquí yo tengo en la parte izquierda, tengo el ángulo de desfase, ¿ven? En la parte izquierda. Y tengo lo que es el ángulo o el factor de potencia actual, el que yo tengo. Digamos que tenga 0.75. Me está dando un ejemplo en naranjadito. Tengo el 0.75, ¿no? De esta forma. ¿No? Aquí tengo el 0.75. Entonces lo que yo quiero llegar es a 0.90, que está lo que yo quiero obtener aquí arribita. Entonces mi factor K va a ser 0.398. El factor K al que quiero yo llegar. No sé, que tengo que calcular, digamos. Si quiero llegar a 0.9, tengo que multiplicar por 0.398, por ejemplo. Ahora veamos nuestro ejercicio hace rato, el que vimos hace rato. Aquí. Entonces aquí tengo mi fórmula, factor K. ¿Ven? Tengo potencia y factor K. Bueno, digo entonces acá. Vamos a ver ejemplos. Aquí tengo una tablita más resumida ya de lo que, de un ejercicio que ya resuelto aquí, pero usando el factor K. ¿Ya? Entonces aquí tengo 0.7, el ejercicio tiene un 0.7, y tengo que, quiero llegar a 0.9, lo que me pide la CRE, ¿no? Entonces tengo que multiplicar por el factor K de 0.536, el que tengo aquí, 0.536. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por este elemento, la potencia total instalada por este elemento, por este
factor K, 0.536. Vamos a, aquí está el ejemplo, ya. Rápido con esto. Primero, ¿no? Tengo un motor trifásico de 20 kilowatts, ¿ya? Una tensión de 440. Y un factor de 0.7, potencia, ¿no? 0.7. Y una impedancia en el impedentador resistor. Ya cuando veamos el tema de resistividad, vamos a ver esta parte. Esto es resistividad del material, del conductor. Por ejemplo, el cobre tiene una resistividad, el aluminio tiene otra resistividad. Pero aparte de tener la resistividad, también me afecta el ambiente. Digamos, si está en calor, si está en frío, eso me afecta el tema del conductor. No es solamente que va a tener uno por defecto, ¿no? Pero en su momento igual vamos a ver esta parte, aún no estamos eso. Bien, quiero sacar lo que es la potencia aparente y consumo de corriente. Las pérdidas del carga alimentador con 0.166 ohmios, la potencia en kilowatt para corregir hacia el nuevo. Hasta aquí vamos a hacer, ¿ya? Lo demás ya es complemento. Entonces, la fórmula general, igualmente le voy a pasar el formulario ahorita mismo, de esta es potencia, ¿no? La potencia es igual a raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 por voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Esta es la fórmula general, ¿ya? Ahora, supongamos, antes de seguir con esto, ¿ya? Supongo. Digamos que este motorcito, este motor de acá, tiene una tensión de alimentación, ¿ya? Atención. Permítame un ratito, por favor. ¿Dónde está? Ingeniero, su audio se apagó. Permítame un ratito, por favor. Ahorita me conecto, ya. Mil disculpas, jóvenes, ya, mil disculpas. Le decía, tengo aquí una... sí, señor, este es trifásico. Ya cuando hablo de raíz de 3 es trifásico. Y le decía hace rato un ejemplo. Tengo, por ejemplo, una instalación, me dicen a mí, hay una potencia de un motor o varios motores podría ser aquí, ya que tengo para trabajar. ¿Ya? Y en el motor, a mí me dice que tiene una corriente, este motor trabaja con, por decirle, con 10 amperes, ¿ya? Con 10 amperes. Este motor tiene una potencia, por decirles, de, a ver, 10, 20, 40, 20, digamos que sea de 15 HP, que es mucho. 15 HP, 10 kilowatts, sí, 10 kilowatts está bien. De 10 kilowatts, ¿ya? De 10 kilowatts, ¿ya? Yo aquí le instalo mi cableado al motor, al cable al motor, ¿no? Ahora me dice, ¿qué tipo, por ejemplo, ustedes, si este motor consume 10 amperes, por decirlo así, potencia 10 kilowatts o un poco más, ¿será que yo voy a comprar un conductor de 10 amperes que me soporte 10 amperes? ¿Qué me dicen? ¿O qué tengo que hacer aquí? ¿Será que compraré un cable conductor que me soporte estos 10 amperes? A ver, respondiendo. Se multiplica por 1.25, creo, ingeniero. Ya. Ese sería en el caso que sea por norma. Por norma. Ahorita no estoy aplicando norma. Solamente estoy pidiendo. Si tengo aquí este motor, me consume 10 amperes. ¿Será que voy a colocar
un cable independiente a cada uno que me consuma 10 amperes? ¿Sí o no? Yo usaré esa referencia de 10 amperes para colocar un cable. Digo, ya, compraré entonces uno de 10 amperes. Para mis cables, todos mis cables. ¿Será así? Sí, así es, el total. El motor tiene consumo de 10 amperes en total. Es ¿cómo dice? La corriente de línea. Pero ¿será que con eso trabajan las bobinas? ¿Mm? ¿Qué dicen? Esa es su corriente nominal del motor, digamos. Sí. Entonces tengo que comprar un cable con esa capacidad. Tiene que ser ¿Sí o no? más. Más. Ya. Es la misma. Claro, son líneas independientes, lógicamente. Ahora les explico cómo funciona esto. Más adelante vamos a ver un práctico, un ejercicio relacionado a esto. ¿Ya? Pero funciona así. Si yo tengo una bobina, un motor trifásico, su conexión es estrella del. Esta conexión en estrella. Ya, conexión en estrella está. ¿Listo? Así funciona. Si yo tengo un motor que tiene este consumo es de referencia nominal, pero yo no puedo comprar un cable en base a mi nominal. No puedo comprar un cable así, porque es trifásica. Si fuera monofásica, ahí estoy de acuerdo con ustedes, que tiene que ser un poquito más, como alguien me decía por ahí, ¿ya? Un poquito más, ¿verdad? Porque es un solo cable que está consumiendo eso. Pero esta bobina tiene 3. Se quiere decir que tengo que aplicar esta regla, raíz de 3. Aquí viene esta raíz de 3. Por ejemplo, si yo tengo, por decirles, tengo 380 voltios, miren, 380 voltios que le están suministrando a este motor. ¿Ya? Voltios. Entonces, ¿ustedes creen que esos 380 llegan al motor? Le llegan, pero con una relación de 3 sobre raíz de 3. ¿Cuánto sería aquí? Se le llega a 780, raíz de 3, cuando, sobre todo en esta conexión en delta. Entonces, me está llegando 220 voltios a cada uno. ¿Ya? 220 voltios a cada línea. Porque está en estrella. Hace que esté en delta, sería distinto. ¿Ya? Pero los 3 no van a consumir lo mismo, porque hay una diferencia que se llama corriente de línea y corriente de fase. ¿Ya? No puedo yo decir, si ustedes hicieran eso en trifásica, bueno, van a tener un problema con el que le va quizá crea más conocimiento, y le va a decir, no, estás haciendo mal. Y eso vamos a corregirlo ahora. Ya vamos más adelante, hay un ejercicio relacionado a esto que les estoy explicando, con explicación de que si tengo un motor, yo no puedo colocar trifásico, no puedo colocar el conductor de la misma capacidad que la nominal, porque esta 10 amperes es referente al motor en su totalidad, pero aquí adentro hay bobinas. Cada bobina consume su propio determinado valor. Quiere decir que si son 10 amperes, ya resumiendo más rápido, 10 amperes, entonces esto voy a aplicar, ¿yo qué voy a aplicar? Raíz de 3, porque son 3, ¿no ven? ¿Cuánto tendría? Ahí entonces tengo 10 amperes sobre raíz de 3. Entonces cada bobina apenas va a consumir casi 6 amperes. Entonces, yo tendré que conseguirme un cable que me soporte este rango de trabajo. Este rango, o un poquito más, como alguien decía, ¿no? Un poquito más. 7, 8 amperes. Pero no 10, ni 12. ¿Por qué razón? ¿Por qué no tanto? Porque cada bobina va a trabajar con esta capacidad. Ya con esta capacidad. Nunca va a trabajar todo al 100%. Es una referencia. Porque si trabajara al 100%, esto se calienta y al poco tiempo se quema. ¿Ya? Entonces, el motor nunca trabaja al 100%. Nunca. Trabaja siempre de acuerdo a su rendimiento. Porque esta es la potencia de trabajo. Hay potencia que se llama la potencia, hay uno que se llama potencia mecánica. Y la potencia mecánica siempre está trabajando en 80%, 85%, no más. Así que nunca va a darte al 100% los 10 amperes. Va a ser siempre 9, 8. Entonces,
cada fase va a trabajar únicamente con 5.7 hasta 6 amperes, ¿ya? Pero vamos a dejarlo esta parte ahí. Esto es más en un ejercicio que vamos a ver todo este ejemplo para que vean que no es lo que parece cuando yo termino, hago una instalación motor trifásico, no voy a colocar lo que me pide el nominal. A cada línea va a tener 10 amperes. Eso es sobredimensionar, mal cálculo y demás, ¿no? Bien. Vamos a ver, sigamos con el ejercicio que teníamos en cuestión, ¿ya? Te había hablado sobre lo que es el factor K. Estamos en eso. La fórmula general es esta, ¿ya? Potencia raíz de 3 por voltaje por coseno del ángulo. Entonces tengo aquí una corriente y despejo mi fórmula, reemplazo mis datos que yo tengo, que es los 20.000 watts, ¿no? Raíz de 3, 440, 0.7, el factor de potencia actual, tendría una corriente de 37.49 amperes. Ese es mi actual con este factor de potencia, ¿no? Bien, ahora calculo la aparente. La aparente es raíz de 3, 440 con la corriente. Sabemos que la aparente es, la fórmula es esta acá, ¿no? Aquí ven, es la aparente. Entonces, reemplazando, tendría un consumo total de 28.571 kiloamperes, ¿no? Ese sería en total del cálculo de 0.7. Las pérdidas de alimentador, para calcular la resistencia, ¿no? Tengo esa pérdida de resistencia 0.166 por 3. ¿Por qué por 3? Porque son trifásicas, ¿no? Son 3 líneas. A no ser que sea monofásica, sería por 1. Si es monofásica, por 1. Si es trifásica, por 3, ¿no? No hay más. 3 o 1. Entonces, mi corriente sería, o de hecho, mi pérdida sería por la corriente que estoy consumiendo actualmente, porque es la corriente, sería 700 watts. Miren, actualmente estoy consumiendo 700 watts de pérdida del alimentador porque tiene esta resistencia. Y aparte considerar que tengo este factor de potencia, ¿no? Estamos considerando eso, este factor de potencia y esta pérdida. ¿Ya? ¿Qué sigo acá entonces? Bueno, entonces para solucionarlo, ¿qué voy a hacer? Voy a usar mi tablita factor K, ¿no? Le dije, ¿no? Mira, hace rato vimos que yo quiero llegar del 0.7 al 0.9, ¿no? 0.7 al 0.9, entonces, ¿qué debo hacer al hacer esto? Lo que tengo que hacer es, con el factor K me salió 0.536. Entonces, para calcular mi potencia reactiva, la potencia total instalada, que es 20 kilowatts, por el factor K que quiero llegar, me va a salir 10.72 kilobar. Entonces, yo buscaré en el mercado un capacitor de esa capacidad, porque el capacitor lo puedes encontrar en kilobar y en microfaradios. Entonces, aquí yo directamente encontraré a kilobar y me evito hacer otro tipo de operaciones adicionales. Entonces, el factor K me ha resumido hacer, calcular, ya sea de cada motor, potencia aparente, activa. Lo único que saqué aquí fue el ángulo, o en el caso, la potencia total instalada y el factor K al cual quiero llegar. Me ha resumido todo el trabajo, ¿no? Entonces, ya no hice nada de las operaciones que voy a hacer más adelante, porque a ver las operaciones que hacemos más adelante, esto ya no va a ser tan fácil como acá. Ya directamente va a saltar a un valor que va a ser, primero puede ser en microfaradios o puede ser en faradios, perdón, en kilobar. Ahora, en el caso 2, ¿no? Ahora de la que yo quiero llegar, mira, 0.9, aquí está 0.9. Si yo tuviera 0.9, ya es 29, ya no 37, ya altísimo, ya bajó altísimo. ¿Cuánto arriba? 37, miren. Ahora aquí 29. Entonces, miren cómo mejora al usar un mejor factor de potencia. Me estoy ahorrando varios amperes, más de 12. Entonces, haciendo la aparente es 22.22 kilovolt-ampere. Aquí es 28. Me estoy ahorrando 6, 7 casi kilovolt-ampere, ¿no? De consumo. Las pérdidas. Calculando, haciendo la misma operación de pérdidas, pero con lo que es la corriente del 0.9. Entonces, obtuve un valor de, ve aquí está, 423.45. Restando esas pérdidas, la pérdida 1 del factor 0.7 a 0.9 que tengo aquí, tendría este ahorro. Entonces, como se ven, es importante el tema del factor de potencia porque me permite ahorrar en el consumo de energía eléctrica, ¿ya? Por eso es importante esa parte. Entonces, de aquí, lo demás ya es energía consumida. ¿Lo ven aquí abajito esta fórmula? Es lo que vimos hace rato, energía consumida. Aquí tengo la potencia o la potencia por horas
por 12 meses. Aquí podemos hacer un cálculo por 12 meses. Y tendría un ahorro en 12 meses de 1990.8 kilowatts hora. Ese sería mi ahorro en un año. Y este sería el ahorro mensual, ¿no? ¿Dan cuenta? Bueno, trabajando 600 horas por mes, ¿no? 600 horas por mes, en 12 meses me estaría ahorrando esta cantidad de kilowatts hora. Entonces, como ven, es importante el tema del factor de potencia, y aparte que es más fácil calcular con el factor K. Ya con este factor K, ya me está diciendo que compre este capacitor con esta capacidad para que corrija el factor de potencia que tengo de 0,7 a 0,9. ¿Ven? Entonces, muy fácil, ¿no? El tema este. ¿Tiene preguntas de esto? Es fácil, ¿no? ¿Tiene preguntas? Están los 32, 31. Ya, no hay pregunta entonces. Voy a sacar esto y vamos a ir a otros ejercicios. A ver cuánto tiempo tengo acá. Ya. Vamos a compartir esta. Vamos a compartir los prácticos. Voy a compartir los casos de estudio. Aquí está. Bueno, vamos a continuar con ejemplos. ¿Ya? Ahora sí con ejemplos. Y con esto vamos a quedar por acá, ¿ya? Veamos unos 3 ejemplos o 2 ejemplos en lo posible y vamos a quedar ahí. Y vamos a ver también el ejemplo que le mencioné hace ratito del tema de consumo de cada línea. Bien, este es un ejemplo básico, ¿ya? De una instalación. Pero antes de ver esta parte, vamos a ver el tema de lo que le dije hace ratito, el consumo. Aquí está. Este de aquí. Esto ya primero, ¿ya? Bueno, le mencioné hace ratito de que tengo una instalación definida, ¿no? Y como ven, dice, aquí vemos la pregunta. Un motor conectado a una red trifásica en estrella, conectado en estrella a una red o en estrella, dice, ¿no? Trifásica es de 380. La tensión de línea, su potencia activa es de 5 kilowatts, de todo, con factor de potencia 0,85. Averiguar la corriente que absorbe el motor por cada uno de los conductores, o sea, cada línea, ¿no? O sea, eso sería de fase, línea de fase. De la línea de corriente, o sea, de la corriente de línea. La corriente que fluye en cada una de las bobinas o fases del motor. La tensión que queda sometida cada una de las bobinas o fases del motor. Y la potencia reactiva y aparente. Bien, entonces, aquí yo estoy viendo lo siguiente. Mi tensión, lógicamente, que va a llegar entre 80 y 380. Aquí lo veo entre 380, 380 va a llegar a mi línea. O si no, 400 voltios va a llegar. Bien, entonces, mi corriente de línea en cada una viene a ser 8.9, 8.9, 8.9. Esa es mi corriente de línea. Ya aquí dice corriente de línea, ojo. Hay lo que es corriente de fase. Entonces, mi tensión por bobina, mi tensión es de 220 voltios aproximadamente, 219 voltios por bobina, de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque tiene un punto en común, es como un neutro. Entonces, de este punto a este punto estoy midiendo 220 voltios. ¿Ya?
Es aquí. Aquí lo mismo, 220 voltios. Entonces, este es lo que estoy consumiendo aquí y aquí. ¿Ya? Entonces, esa es la que viene a ser la tensión de línea. ¿Sigo entonces acá? Veamos el ejemplo, ¿ya? Entonces, calculando aquí el ejercicio, la potencia es raíz de 3. Estoy trabajando primero con corriente de línea, ¿ya? Es potencia raíz de 3, corriente de línea, coseno del ángulo. Entonces, tendría una corriente de 0.9. Como ven, aquí está 0.9 amperes. ¿Por qué? Porque tengo 5.000, no olviden que 5.000 watts, 380 y 0.85 de potencia o de factor de potencia. Tendría 0.9 por línea, ¿ya? Este sería el línea. Ahora, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esto iría entonces a cada una de las líneas. Aquí ven aquí. Esto cada una de las líneas, porque estamos calculando por, y aquí ya se distribuyó ya. Aquí ya se ha distribuido, ¿ya? Raíz de 3. Entonces, por esa razón es que esta fórmula de aquí ya estaría aplicando a todo esto. La corriente de fase, corriente de línea, sería 8 por 9. En el caso ese que entran las tres líneas, entonces 8.9 sería la corriente de cada fase. Ahora, ¿cuánto sería la corriente de la fuente, de la que me está generando la principal? Si yo sé que 8.9 es por línea, ¿cómo podría yo obtener la corriente de general? ¿Mm? ¿Cómo podría obtener la corriente general? ¿No? Es una pregunta, nos vamos a llevar esa preguntita hasta el final, ¿ya? Van pensándola. Entonces, la tensión que aparece en cada fase X, ¿no? Entonces, aquí está, esta es la tensión de cada fase. ¿Cómo obtuve eso? 380 regla 3, ¿no ven? Aquí está 220 voltios o 219 punto algo es. Por eso aquí 220 voltios sería. Si es 400, 230 voltios. Entonces, el ángulo que corresponde con el coseno del ángulo, o sea, 0.85 es de 31.8 grados. Este es el ángulo, pero convirtiéndolo a lo que es esto que se cae el arco coseno, ¿no? Si calculo y obtengo el arco coseno de 0.85, tendría ese ángulo, 31.8, por si acaso de ahí sacó esto ya. Para sacar esto, de 0.80 al ángulo es arco coseno, ¿no? Aquí no está figurado, pero lo notamos por ahí, el arco coseno del factor de potencia. Bueno, aquí lo voy a anotar y de ahí obtuve ese valor aquí, está aquí abajito. Bueno. Bueno, sigamos. Aquí tengo mi potencia, para calcular la potencia reactiva, en el mismo caso, raíz de 3 por corriente por seno. La reactiva siempre va a ser seno, porque es vertical, ¿no? Y la aparente es ya la resultante final, ¿no? O sea, es el módulo, en otras palabras. Y lo dibujo aquí mi potencia reactiva, así, mi triángulo de potencias. Es la reactiva, la potencia activa y la aparente. Este es entonces la resultante de ambas, tanto la activa como la activa. Este sería mi resultante, la cual sería el final, ¿no? 5.858 volamperes. Bueno, aquí entonces nos faltaría algo importante. ¿Cómo yo calculo entonces cuánto es mi corriente general? Porque si esto es de fase, ¿cuánto sería la corriente general a que suministra a todo el motor? Porque esa venía, lógicamente eso venía por fase, ¿no? Pero ¿cuánto tendría que ser la general, digamos? El general, por decir el disyuntor, porque las tres van a ir por línea, ¿no? Las tres van a consumir 3 amperes. Pero hay una línea general donde parte todo esto. ¿Cómo haríamos para tener la general, por ejemplo, acá? ¿Qué yo haría? ¿Mm? Se multiplicaría por raíz de 3, ingeniero. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, 15 puntos, excelente. Bien, Javier. 15.41 me dicen. A ver, vamos a ver. Entonces, 8.9 por raíz de 3, 15 puntos. Excelente. Muy bien, estamos ubicados entonces. Entonces, la corriente general, o sea, donde yo voy a colocar mi disyuntor o mi breaker principal, tiene que ser superior a 15.41. Es la línea general, me ha dicho, que suministra energía eléctrica a mi circuito. Tiene que ser superior a 15.41 amperes, porque eso es lo que me pide para ese motor. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo que sumar ya. Ese primer motor. ¿Qué tal si tengo 10 motores? Tendré que sumar todos.
para tener después la corriente de línea general y ese va a ir a mi break principal, ¿no? Ya. Entonces, ese sería entonces por el tema del motor. Muy bien, a ver, los que me respondieron. Me respondió, a ver, un momentito, quiero ver. Ya, hasta aquí alguna preguntita de esto. ¿Se entendió, no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Lo voy a anotar aquí. La corriente, entonces, general. La corriente, lo que es general. Excelente. ¿Sí? Sería entonces, hemos puesto raíz de 3 o la corriente, ¿no? Que sería 8.1, corriente de fase o corriente de línea, como está ahí, ¿no? ¿Listo? Corriente de fase. Esto tendría yo 15.41 para tenerlo claro, ¿ya? ¿Listo? Ese sería entonces todo con respecto a la corriente general. Ya. Vamos a seguir con otro ejemplito. En este ejemplo. Aquí te leo. ¿Ya? Bien, el mismo caso. Bien. Igual se lo voy a pasar estos ejemplitos para que ustedes lo vayan viendo igual, ¿ya? De forma independiente. Igual, y otras tareas fuera de esto. Así, fuera de esto. ¿No? Bien. Aquí tengo entonces igual lo mismo caso. No mismo caso, donde tengo que encontrar yo, tengo una instalación, una panadería. Ya tengo ventiladores de 2 kilowatts. En total tengo un sistema de ventilación con un motor de 2 kilowatts. Un sistema de alumbrado de 20 lámparas de 40 kilowatts cada uno. Aquí tengo cada una, ¿no? Y con un factor de potencia 0.6, ¿no? Este es el factor de las lámparas. Y un horno de 4 kilowatts. Como ven, el horno es resistivo, así que no tiene ángulo de desfase. Por eso no tiene factor de potencia. Y el suministro de energía eléctrica 220 voltios. Entonces me dice, calcula la potencia total instalada, el factor de potencia, el factor de potencia total y la corriente total del conductor de línea general. Veamos aquí. Entonces, primero que hago, calculo todo lo que es mis motores, ¿no? Mi motor es tanto su potencia activa y reactiva. Yo sé que mi primer motor es de 2000, ¿no? 2000 watts. Y yo tengo que calcular su potencia reactiva. Mi potencia reactiva tengo que tener el ángulo. Mi ángulo del primer motor, ¿cuánto es? Aquí está el factor. 0.7. ¿Ve? Entonces 0.7 está aquí. Y para calcular el 0.7 es 45.6 grados. Y para 0.7 yo usé arcocoseno por si acaso, ¿no? Arcocoseno 0.7, 45.6. Entonces con esto lo reemplazo aquí y me saldría 2000 por tangente de 45.6, 2042 watts. Este sería mi primer motor. El mismo procedimiento hago con el segundo, las lámparas. Tengo 20 lámparas de 40 watts, tengo 800 watts, ¿no? Y el ángulo, el mismo caso, 0.6, algo coseno 0.6, 53.1 grados. Tengo ahí. Entonces aquí tengo mi operación igualmente. Potencia por tangente del ángulo, 800 por 53, 1067 bar. Ya estaría sumado aquí y aquí, ¿no? Entonces sería mi horno. El horno no tiene ningún tipo de problema, es 0 bars. Entonces solamente me tocaría sumar todo lo que es mis cálculos, ¿no? Lo que hice. Entonces, primero sumo toda la potencia total, que sería P1, P2, P3, motor, lámparas y horno, ¿no? El motor, las lámparas y el horno. Bien, entonces 2000, 8000 y 4000. Potencia total instalada sería 6800 watts. Ahora la QT, que sería la reactiva. Apenas tengo reactiva en las dos primeras, en el motor y lámparas. En el tercero, que es el horno, no hay. Así que sería en total 3109 watts. ¿Eh? Ahora la aparente. ¿Por qué la aparente? Porque tengo tanto potencia activa y reactiva, ya obtengo el módulo, ¿no? Que es la aparente. Entonces aplico teorema de Pitágoras y me aplicaría, reemplazando el valor, tendría 7477 volt-ampere. Esto es lo que se consume entonces en ese lugar, en esa panadería. Una vez que tengo el total, aplico la fórmula, ¿no? Coseno el ángulo, porque quiero obtener el factor de potencia. No olvidemos que este es el factor de potencia. Es lo mismo que decir
consideramos los factores de potencia, potencia sobre aparente, 6.800, potencia total, ¿no? Instalada que está aquí. Sobre el aparente que encontré hace un momento, tendría un factor de potencia de 0.91. Excelente. Entonces, está bien. La que es lo que me pide 0.9, entonces estamos bien sobre ruedas, ¿no? No hay problema. Entonces, voy a implementarle un banco de capacitores, no hay necesidad, porque está en ese rango, está bien, trabajando bien. Entonces, no hay por qué necesidad, porque quizá el panadero le pregunta a usted, ingeniero, ¿será que voy a colocarle un banco de capacitores para que no me tenga consumo? Ustedes van a hacer sus cálculos y demás. No, no es necesario. Listo, ya están seguros que no es necesario hacer la instalación. Entonces, con esto ya podemos definir lo que es la corriente, ¿no? Despejo la fórmula general de monofásica, ¿no? Porque este es monofásico, todo es monofásico ahorita. Entonces, potencia, voltaje, corriente y por el ángulo, 6.800, 220 por 0.91 sería 34 amperes. Pero miren, tuve que encontrar el factor de potencia total de mi circuito para calcular esto. Si no encontraba esto, me salía cualquier cosa aquí. Entonces, esto es lo que consume esa panadería con toda su instalación. ¿Ya? Con toda su instalación. Entonces, tendría que tener un breaker relacionado a esa cantidad de voltaje principal, ¿no? Una principal tendría que ser ahí. El breaker principal que llega a mi acometida, de mi acometida llegará por decir 60 amperes. Entonces, irá a mis habitaciones y otra para la panadería de uno de 50 amperes o uno de un aproximado comercial, pero sí, que para que trabaje ese valor, ¿no? ¿Se entiende, no? Toda esta parte. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces estamos bien, estamos sobre rueda. Entonces, para algunos sencillamente es un, como digo, repaso de todo lo que estamos viendo. Y para otros ya tiene que un poquito captar un poquito más, ¿no? Bien, uno más y vamos a acabar ahí, ¿ya? Uno más y acabamos con eso. Uno más. Ahí dice de 34 amperes. Usted, un Sí. breaker me dice, ¿de cuánto tendría que comprarle uno ahí si tuviera ese caso, digamos? Por la cantidad. ¿Cuál? O sea, ahí me dice que el resultado de todas las sumas de potencia sale 34 amperes, no es de Sí. corriente. Un breaker de cuánto tendría que ser uno superior. El inmediato sería un breaker por lo menos un 10% más sobre lo que se menciona aquí. Por decirte uno de 40, pero no hay de 40, así que comercialmente hay de 50, ¿no? Sí. General, digamos, general. Estoy diciendo general. Esto nada más, ojo, que usualmente sería la panadería, pero no olvides que te estás consumiendo quizás para otras cosas más. Claro. Uno general podría ser de 50, comercialmente de 50. Podríamos buscar, a ver, uno comercial, a ver, lo busco ahorita mismo. Comerciales de lo que es disyuntores o breaker, ¿no? Disyuntores sería en este caso. El breaker se usa más a partir de 100. Disyuntores comerciales. Entonces tendríamos a ver, aquí lo tengo. Tengo de 25, 35. Hay alguien que ya está. Sí, puede ser igualmente de caja moldeada, etcétera, sí. Así es, no, así es. Eso sí, ya vendría a ser con. No, en la caja moldeada ya puede ser como una tabla de distribución sería, ¿no? En este caso, esa parte. ¿Qué dice Jason Dennis? Puede hablar. ¿Qué opinar Jason? Sola mano. Miren, comercialmente tenemos, a ver, breaker. Aquí está. Esto no estaba. Hay varias industrias, marcas y modelos demás. Yo lo tengo de 32, 28, 25, 32, hay 40, 50 igual hay. No, de 40 igual, ¿eh? Hasta de 40 en la marca Aiton, por ejemplo. Hay de 40 hasta de 50. Entonces uno tiene que ustedes aproximarse de acuerdo a lo que consume toda la instalación del lugar, porque es una principal, ¿no? Y de ahí podría derivar una de 40, pues sí. Una de 40 para esto de 34, por decirlo así. Solamente para ese sector. Pero si es otros lugares, ya tendrás que buscar el disyuntor adecuado para eso. Pero más adelante vamos a ver cómo calcular el disyuntor, porque hay un procedimiento para calcular el disyuntor acá. Una fórmula que aplica la norma. Ya 34 es mi potencia total consumida de esa instalación. Claro. Total nomás, ¿no? Pero hay la norma que me está pidiendo. Esto está sin norma todavía. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita está sin norma.
Ah, Y ustedes tienen que aplicarse a la norma. Entonces, esto va a ser por lo menos unos 44, 42 amperes, va a ser, según norma. según norma. Entonces, en total, ustedes usarán uno de 50. ¿Entienden? Eso. Perfecto. Entonces, por ahora, ese sería el punto, ¿ya? Gracias. Vamos a ver ahorita otro, un ejemplo más y ahí vamos a quedar. Aquí tengo un ejemplo más de circuito. Y vamos a ver, aquí le voy a pasar todos estos ejemplitos que tengo acá. Hay varios ejemplos. Y otro también de tarea, ¿no? Distinto a este. Claro. Ahora aquí, vean. Aquí tengo una instalación, una nave industrial. Ustedes saben que es una nave industrial, ¿no? Un sector donde trabaja, con distintas áreas de trabajo, distintos equipos y motores igualmente. Puede haber maquinarias igual en ese lugar. Una nave industrial es donde tienes un área específica de trabajo. Puede haber máquinas, equipos, motores, puede haber o una zona de trabajo de un trabajador. En otras naves industriales puede ser que tengan las máquinas instaladas, digamos, puede ser compresores, áreas acondicionados o sopladores, etc. Entonces, esas son naves, son áreas específicas de trabajo. Aquí tengo una nave que tiene un motor trifásico a 5 kilowatts, 3 motores trifásicos de 3 kilowatts, con este factor de potencia, lógicamente, con este factor de potencia instalado, ¿no? O coseno el ángulo. Un horno, mira, el horno no tiene aquí este desfase, o sea, ya mismo por qué no tiene desfase, y porque no es resistivo. Y aquí tengo un motor monofásico, ¿no? Monofásico y 2 kilowatts. Aquí lo mismo, el calefactor tampoco tiene desfase porque es resistivo, ¿no? Porque calienta el agua, ¿no? Tiene una resistencia interna. Bueno, tiene una tensión de 380 voltios para toda mi instalación trifásica con un factor de potencia. Quiero que me pillemos el factor de potencia que tiene instalado. Quiero saber cuál es el factor de potencia total de mi instalación. Pero me dice que lo mejor es 0.95, de ser necesario. ¿Qué tal si mi factor de potencia total me da 0.90? Entonces no es necesario de calcular nada, ¿no? Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, ya. Siguiente. Bueno, aquí está la solución, entonces vamos a ver aquí. Tengo aquí la potencia activa y motor es 5000 watts. Solo potencia activa, pero tengo que encontrar como hace rato, ¿no? Tengo que encontrar tanto mi potencia activa y reactiva. Activa y reactiva, de todos, de esa forma, en la secuencia. Tengo mi potencia activa y tengo que encontrar su potencia reactiva. Como es 0.85, su ángulo es 31.79 grados, ¿no? Y su potencia reactiva es 30.9872. Esta es la que del primer motor apenas. ISO B, 3 por 900, 3 motores, ¿no? Cada uno de 3 kilowatts es 9000 watts de potencia. Igualmente encuentro su potencia reactiva y tengo el ángulo de factor de potencia. ¿Ya? Entonces, ese sería el punto. Aquí tengo la potencia activa del horno, que no tiene ni un ángulo de desfase, no tiene, así que 5000, 0 bar, no hay nada. ¿Ya? Sigo. El mismo caso aquí, los 15 motorcitos que tengo acá, 2000 cada uno, 30.000 sería, ¿no? Igualmente, tiene un ángulo de desfase cada uno porque son iguales todos. Tendría 49.46 el ángulo porque el factor de potencia es 65. Y lo tengo en bar, ¿no? Y los 9 calefactores, ¿no? Monofásicos, igual se conectan, lo mismo caso. Los 3, pero no tienen ángulo de fase porque son resistivos, así que 0 bar, no hay nada. Son 9000 nomás. La misma operación que hace rato, sumo toda la potencia activa, que sería 58.000. Sumo todo lo que es reactivo y 0 lo que no son reactivos, ¿no? Aquí están del calefón y del otro que es el horno. No tiene ángulo de fase, entonces solo sumo lo que sí calculé por el tema de desfase. Tendría 44.992. Bien, hago lo que es el teorema de Pitágoras con respecto a lo que es la aparente. Calculo, yo tengo una aparente de 73.362 volt ampere. Ya, esa sería mi potencia aparente. Para encontrar el ángulo, el factor de potencia actual sería potencia activa total, 58.000, entre lo que encontré hace un momentito, tendría este factor de potencia actual de mi instalación. Entonces me pide que lo mejore a 0.95. Lo haremos con el factor K directamente. ¿Les parece? El factor K me dice 0.79. Me pide que mejore. Perdón. Esto quiere que mejore
de 0,79 a 0,95. Entonces veamos con el factor K cuánto sería mi potencia reactiva que yo necesito para poder mejorar o comprar la potencia, la capacitancia reactiva, para que necesita para mejorar mi circuito. ¿Ya? Entonces mejor busquemos esto en el factor K, ¿ya? 0,79 a 0,95. Voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir mi tablita del factor K. Veamos aquí. Buscamos 0,79 a 0,95. ¿Cuánto sería? Según lo que ustedes ven acá. Aquí está. 0,79, 0,95. Voy a bajar acá. Recto, 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 bajo, bajo, aquí. Un poquito más abajo. Ahí. Ahí está. Debe multiplicar por 0.447, ¿no? eso. 0.447. ¿Listo? Tengámoslo en la mente. 0.447. Lo dejo de compartir. Voy a mi tablita, a mi ejercicio anterior. Sería este. Entonces sería es 0.447. Mi fórmula de factor K que me dice UC es igual a la potencia total instalada por el factor K, me dice, ¿no? Multipliqué entonces 58.000 por 0.447. ¿Cuánto sale? Por 0.447. Me saldría 25.926. 25.926 bar. Listo, es lo que me dice que tengo que comprar. Tengo que comprar un capacitor o capacitores que me reúnan esta cantidad de bares. ¿Ya? Entonces me ahorré ya todo. Directamente ya con tener este ángulo del factor de potencia al que quiero llegar, me dice que compre esto. Veamos el resultado. Me estoy ahorrando una serie de procedimientos aquí, toda esta parte de ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, toda esta parte ya me ahorré ya. Todo esto ya me ahorré. Directamente tengo, aquí está, 25.95 kilovatios, que es lo mismo a 25.992 me salió a mí. ¿Ve? Está aproximado, casi lo mismo. Aquí en 95, el 92 punto de algo. Esto es debido a la cantidad de decimales que usó. Aquí en este caso se usó para hacer el cálculo aquí en la diapositiva. Se usó 2. En cambio, en el cálculo que hicimos nosotros usamos todos los decimales. Entonces solamente varía un poco. Decimales. Yo calculé 25.000 o 25.93. Redondeando, sería .93. Es lo que calculé con el factor K. Kilowatt. Y entonces directamente ya sé, con esto es lo que se busca, para poder en un capacitor, para que eso se arme en la instalación, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Fácil, ¿no? ¿O tienen preguntas? Todo esto se ha resumido, toda esta parte lo hemos resumido ya. Ya tenemos lo que si no hubiéramos pillado, teníamos que encontrar el primer ángulo, segundo ángulo, ¿no? 1, 2, reemplazarlo en esta expresión general que está aquí, restar todo con los ángulos correspondientes a hacer la operación y recién me salía el factor K. ¿Ven? Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Ese es el valor que tiene que tener cada capacitor en cada línea? Este es el capacitor que se compra, una sola, no en cada línea. Este es porque el capacitor tiene 3 bornes. El capacitor tiene 3 bornes, 1, 2 y 3 tiene. Para cada fase, RST. ¿Entienden? Entonces yo compraría de esta capacidad aquí. Este iría paralelo a la instalación esta. Porque tiene su RST. ¿Ya? Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de esto? Gracias, Inge, la entendí esa parte. Ya, excelente, estimados. Bien, jóvenes, hasta aquí entonces. Esperen su diapositiva que lo pase a la
Bueno, por lo pronto ahora les voy a pasar WhatsApp a la plataforma. Le voy a enviar ahorita en un ratito, lo creo, la plataforma. No se la paso al WhatsApp, ¿ya? Le paso al WhatsApp. Estos tres ejercicios que hicimos. ¿Va a crear en Facebook? La plataforma ahora mismo la creo. La estoy creando ya ahora. Entonces, ahí va a estar todos sus, ¿cómo se llama? Le voy a mandar el link para que ustedes se conecten a esa plataforma. Ya es con un código. O sea, ingresan a Google Classroom. Tienen que tener, ojo, todos tienen que tener su cuenta en Google. Entonces, ingresan a Google. Yo les voy a indicar ahí un ejemplito. Ingresan a Classroom, su cuenta de Google, ingresan, hacen clic en una mallita que tienen. O sea, yo les voy a mostrar acá, no lo tengo acá habilitado ahorita, pero les voy indicando. Tiene una mallita y la opción Classroom. Ingresan a la pantalla principal y hay una opción que dice iniciar, unirse a grupo. Y ahí está el código que les voy a pasar. Un código en el cual se van a ingresar ya a la plataforma que estoy creando, ya que va a estar terminada yo creo ahora. Ahora lo termino. Contar que no nos atrasemos con eso, ¿ya? Y ahí va a estar también todas las tareas y diapositivas y algunos ejemplos, videos que yo vaya colocando en la plataforma y ustedes vayan viendo. Lógicamente que va a haber una sala, casillas de calificación. En el caso de tiene una tarea, ¿no? De investigación, esa va a estar ahí añadida. Tienen que agregarme las tareas en PDF, ¿ya? En PDF, no RAR. Tengo problemas con eso porque me causa error todo el tiempo. Entonces, de preferencia en PDF o en Word. Adjúntemelo la tarea, ¿ya? Si es una captura, imagen, péguenlo al Word y eso conviértelo en PDF, eso me lo mandan, ¿ya? O la tarea, si van a hacer la tarea en su cuaderno, saquen una fotito, péguenlo ahí en el Word, conviértanlo a PDF y me lo envían. O si quieren con el Word mismo lo envían, no pasa nada. Ya, pero quiero que de esa forma trabajemos, ¿ya? Todas las tareas o investigaciones en digital, me las suban ahí, en PDF, por de preferencia, para que yo les revise. Y una vez que lo reciba, yo les envío la calificación que tienen, porque lo voy a revisar hasta dónde hicieron, qué investigación tienen, la calidad de investigación y demás. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Quedó claro? Ya, muy bien, estimado, muy bien. Excelente, entonces. Sí, si no, tome lista. listo, ya vamos a tomar lista. Una lista. A ver. Aún no tengo la lista oficial. Lista de la que estuve armando nomás, ¿ya? A ver, Gabriel sería, ¿no? Gabriel Alba sería, ¿no? Otro es Johnny. Ya, Johnny. Vamos a hacer una cosita, voy a volver a capturar la pantalla, yo creo. Más fácil. Porque no tengo todos, apenas tengo 10 personas. Ahí démelo, por favor. Ya voy a capturar la pantallita. Démelo, de todo lo que están. La próxima, por favor, inician con su... Cabero presente. Sí, ya tiene igual su puntuación aparte de participación en clase. Aparte. Ya, y listo. Ahora el otro más bajito. De Joyce. Ahí están todos. Ya. Somos 31 por si acaso. Listo. Ya, jóvenes. Bueno, en la lista ahí va a estar igual cuando se agreguen a la plataforma, ya voy a tener todo listo al grupo ya. Ahora mismo lo tengo en la plataforma y ahí voy a tener el grupo ya incluido. Así que no hay pena en esto todavía. Bien, jóvenes. Hasta acá entonces ya. Si no hay preguntas, ahí nos quedamos. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a ver el tema de impedancia. Vamos a silenciar ahí todo. Profe, ¿hasta qué hora lo va? Bueno, como decía, perdón, no escuché bien. Vuelvo a repetirlo. Es que estaba habilitado tengo un micrófono abierto, un grupo. ¿Qué me decía? Sí, hasta el jueves sería, ¿no? Jueves hasta el viernes ya. Hasta el viernes estaría, tienen que estar ya antes que iniciemos la clase, ¿no? En la noche. No, de 7 a 9 no se olviden que es la clase. Los viernes. Los sábados de 3 a 5, ¿no? Casi 3 a 5. Lo tenemos ahorita. Entonces, la tarea hasta el día viernes, tienen hasta las 7, ¿no? Pero no después de las 7, ya eso ya
Ya pasó mucho Profe, tiempo. una preguntita, lo que avanzamos ayer y ahora, ¿hoy día lo va a subir o mañana en la mañana? No, lo posible voy a subirlo ahora hasta medianoche. Está todo incluido ya. Para que ustedes lo Ya. revisen ya. Estos días lo vayan viendo ya. Para Ya, que sí, mañana, sábado, domingo puedan aprovechar en avanzar en hacer revisión. Entonces, ¿ya? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Algo más? Frente a esto. Ya lo que le decía hace ratito. ¿Lo va a subir al grupo? Al grupo y a la plataforma. Yo ahorita voy a ver si lo termino en la plataforma ya nomás. En la plataforma les paso el link. Si no, igual lo supo igual al WhatsApp para que ustedes vayan avanzando. No hay pena. ¿Ya? Ah, ok. Para que todos Gracias. tengan. Bien, lo que decía, en la próxima clase lo que saber son impedancia ya, con lo que es, en qué sentido afecta tener un elemento resistivo, capacitivo, inductivo en mi instalación. Ahí vamos a ver el tema del triángulo de impedancias. Así que la próxima clase no les sugiero que no se falten, o estemos todos presentes, para que vean otros temas nuevos ya. Ya esto ya en parte es lo que es vector de potencia, pero ya vamos a ver un poquito más profundo con el tema ese. Ya. Bueno, jóvenes, hasta aquí entonces. Los veo el día viernes. Ya, cualquier duda, pregunta, entre semana no pasa nada, me la hacen por favor ahí por WhatsApp, me preguntan cualquier inconveniente que tengan. Ya, ya hasta el viernes, así es. Ya, entonces, cualquier duda o pregunta o sugerencia por WhatsApp me la hacen por favor, así todos estamos de acuerdo. Bueno, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, el que falta, ¿no? Y lo subo la tarea hasta más tarde, lo subo ya a las diapositivas para que ustedes lo vean. Bueno, Ingeniero. jóvenes. Gracias. Ya, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Luego. Chao, chao. Se Igualmente. cuidan. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Sí, chao, chao, jóvenes. Chao, chao. Se cuidan. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Se cuidan. Chao, 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 chao. Chequea.